Un veterano trabajador de la Fundación SCP está sentado ante su terminal, realizando una de las tareas más críticas de toda la organización: crear un archivo para un SCP aún no descrito. Pero hay algo que va terriblemente mal. Tiene los ojos vidriosos y la boca abierta. ¿Se trata de un zombie o de un investigador capacitado de la Fundación? ¿Qué está pasando? Como en cualquier gran organización internacional, se necesita algo más que los trabajos emocionantes y llenos de acción para que la Fundación SCP siga funcionando. Por supuesto, los investigadores principales, los guardias, los soldados de los grupos operativos móviles y los miembros del Comando O5 se llevan todos los elogios. Pero una legión de personas que hacen números, limpian y empujan el papel son igualmente importantes. Una de esas personas era el archivero Walter Bainbridge, al que se le había encargado la digitalización de algunos de los registros más antiguos que tenía la Fundación. Fue cuando estaba registrando inocentemente los detalles de SCP-050 a 060 cuando se encontró por primera vez con los extraños y sorprendentes efectos de SCP-055. Pero lo más peculiar, como en todos los casos en que los efectos anómalos del SCP-055 se hacen sentir, es que Walter no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. En su nuevo sistema de archivo digitalizado, primero tomó nota del SCP-053, clase Euclid, también conocida como la niña. Esta anomalía era una niña humana aparentemente normal, que provocaba locura homicida en aquellos que se exponían directamente a ella. A continuación, SCP-054, clase segura, una hembra humanoide no agresiva hecha enteramente de, así como biológicamente y químicamente idéntica al agua de manantial normal. A continuación, SCP-056, clase Euclid, un ser que cambia de forma para adaptarse a su entorno, pero solo cuando todos los observadores pierden el foco en él. Y luego, SCP-057, clase segura, una cámara subterránea que aplasta a los humanos que caminan dentro. Fue en este momento cuando Walter recibió un mensaje preocupado de uno de sus superiores en el sitio 19, el señor Kovac. El mensaje elogiaba la minuciosa digitalización de los registros de las otras anomalías, pero estaba confundido sobre por qué Walter había omitido cualquier mención al SCP-055. Inmediatamente Walter se sintió avergonzado. ¿Cómo pudo olvidarse del SCP-055? Esa icónica anomalía conocida por... Bueno, no podía decirlo, pero se aseguraría de investigarlo. Un rápido viaje a los archivos del sitio 19 le mostró que había un archivo bastante importante sobre la naturaleza del SCP-055, que debía ser el resultado de un gran número de estudios. Lo que le resultaba extraño era que todas las fichas estaban rellenadas con bolígrafo en lugar de estar mecanografiadas, como una ficha tradicional. Además, la mayoría de estas notas estaban escritas a mano, como si se hubieran tomado frenéticamente durante las propias pruebas con muy poca antelación. Ni siquiera había redacciones. Walter anotó mentalmente lo que había visto, colocó el archivo en su lugar y se dirigió de nuevo a la terminal de su ordenador. Sin embargo, después de escribir en un estado casi de trance, volvió a mirar su trabajo para ver que había escrito una entrada sobre el SCP-058, un gigantesco y malvado corazón bovino con patas de insecto y un aguijón de escorpión. Extraño, pensó. Fue entonces cuando Walter recibió una llamada del señor Kovac en su teléfono de la Fundación, y no parecía contento. Le había dado a Walter instrucciones directas de volver a digitalizar los archivos del 055, y en su lugar, había estado trabajando en el 058. ¿Qué significaba esto? Walter era un empleado extremadamente leal y diligente, pero el bombardeo verbal de su supervisor le hizo considerar la posibilidad de replicar, solo por esta vez, y esperar que no lo degradaran a la clase D y lo arrojaran al baño de ácido del 682 para jugar. Walter tragó saliva. Se armó de valor e irrumpió la perorata del señor Kovac para preguntar si tenía alguna idea de lo que era realmente el SCP-055. La línea quedó en silencio durante un momento, y luego el supervisor volvió a hablar, esta vez con menos confianza. Por supuesto que puedo hablarle del SCP-055. Es un clásico, uno de los 100 primeros. ¿Cómo podrías olvidar su... ya sabes, su... Creo que es el que tiene el... Otra larga pausa, mientras el señor Kovac parecía buscar las palabras, pero en lugar de ello se quedó en silencio. Sabiendo que algunas de las anomalías del archivo eran peligrosas para la memoria, Walter se preocupó por un momento de haber matado accidentalmente a su jefe haciéndole pensar demasiado en el SCP-055. Preguntó si el señor Kovac estaba bien, y finalmente obtuvo una respuesta. Lo siento, parece que me he desconectado por un segundo.
¿De qué estábamos hablando otra vez? Pero esta vez fue Walter quien no pudo responder. No tenía ni idea de lo que los dos estaban discutiendo hace unos momentos. Se sentía desorientado y algo enfermo, como si hubieran tomado algún amnésico de bajo nivel. El señor Kovac le dijo a Walter que volviera a sus tareas de archivo y que ya hablarían más tarde. Walter comprobó entonces los mensajes que había recibido antes del señor Kovac, y ahí estaba, claro como el agua. ¿Te has dejado el 055? Vuelve a digitalizarlo antes de continuar, señor K. Pero Walter nunca había oído hablar de un SCP-055. Si es que tal anomalía existe, ¿qué estaba pasando aquí? En ese momento Walter se dio cuenta de que estaba tratando con algo mucho más extraño que un simple trabajo de digitalización estándar. Después de todo, ¿cómo podía completar adecuadamente sus deberes si el SCP-055 parecía ser imposible de hablar, escribir o incluso pensar, a menos que lo estuvieras observando directamente en ese momento? Walter tenía que saberlo y preguntar por todo el sitio 19 para encontrar las respuestas si era necesario. Lamentablemente para Walter estaba a punto de embarcarse en una tarea mucho más difícil de lo que podría haber imaginado. Parafraseando una supuesta cita de Sócrates, todo lo que sé es que no sé nada. Y ese es también el alcance de los conocimientos que tenemos sobre el SCP-055, también conocido como el anti-meme y el secreto que se guarda a sí mismo. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuándo y cómo lo obtuvo la Fundación? ¿Cuáles son sus capacidades anómalas? ¿Es una cosa peligrosa? Puede que nunca lo sepamos, porque la única capacidad anómala del SCP-055 de la que somos conscientes es el hecho de que nadie es capaz de retener ninguna información sobre él. Es crucial señalar que, sea lo que sea el 055, no es invisible ni indescriptible. El personal de la Fundación es perfectamente capaz de entrar en su cámara de contención y observarlo sin incidentes. Pero apenas unos minutos después de salir de la cámara, cualquier recuerdo de los detalles del 055 parece borrarse espontáneamente. De ahí el secreto que se guarda a sí mismo. Pero esto no disuadió a Walter. Quizás su mayor ventaja era que no sabía lo suficiente sobre lo que estaba investigando como para saber lo inútil de su misión. Quería conocer lo incognoscible, y una cuestión tan molesta como la imposibilidad no lo detendría. Se pondría en contacto con quien quiera que fuera necesario en el sitio 19 para obtener las respuestas que necesitaba. Por supuesto, la mayoría de la gente no tenía conocimiento de la misteriosa anomalía. La respuesta común que recibía de sus colegas era ¿055? ¿Tenemos siquiera un 055? Mientras que la realización de la pérdida repentina de la memoria o la realización de la existencia de 055 se sabe que causa estrés momentáneo. No hay efectos físicos o mentales a largo plazo conocidos de las habilidades anómalas de 055. Es una idea fugaz en su forma más pura, como olvidar por qué has entrado en una habitación. 055 podría ser el objeto más inofensivo de la lista de la Fundación o el más mortal. En cualquier caso, no lo sabemos. A veces a Walter le preocupaba estar volviéndose loco. El 055 y todo lo relacionado con él le estaba dando luz de gas. ¿Era real el 055? Lo único que le demostraba que el 055 debía existir es que su cámara de contención existía. Según los registros oficiales de la Fundación sobre las instalaciones de contención del sitio 19, el 055 se encuentra en una sala de 5x5 por 2,5 metros cuadrados, construida con cemento de 15 metros de espesor, con una jaula de Faraday que rodea las paredes de cemento. El informe continúa diciendo que el acceso se realiza a través de una pesada puerta de contención de 2 por 2,5 metros, construida sobre cojines para asegurar que la puerta se cierra y bloquea automáticamente, a menos que se mantenga abierta deliberadamente. La celda del 055 es una de las pocas que no cuenta con guardias de seguridad, y cualquier personal que trabaje con otros SCP en la zona tiene órdenes de permanecer al menos a 15 metros del centro geométrico de la celda del 055, donde se guarda la propia anomalía. Cuando trató de investigar más a fondo por qué la celda estaba construida de esta manera, descubrió que, sorpresa, sorpresa, nadie lo sabía. El 055 era una anomalía cuyos requisitos de contención eran tan misteriosos que automáticamente recibió la designación de clase Keter. Después de todo, ¿cómo se puede contener adecuadamente algo que ni siquiera se puede comprender? Había muchos rumores sobre la verdadera naturaleza del 055. Algunas de las mentes más conspiranoicas del sitio 19 teorizaron que el 055 era en realidad un espía autónomo o controlado a distancia insertado en el sitio para observar las operaciones de la Fundación o incluso a la humanidad en su conjunto. Si te encuentras en el extremo más paranoico del espectro psicológico,
Esta teoría tiene todo el sentido del mundo. Una anomalía que es físicamente imposible de recordar. Incluso cuando existen escritos e imágenes sobre el tema, sería un espía perfecto. Sin embargo, todo esto era al final poco más que una especulación. Walter apenas había avanzado más que cuando empezó. Hubo múltiples momentos en su investigación en los que Walter consideró seriamente abandonar, hasta que finalmente tuvo un gran avance. El Dr. Bartholomew Hughes y el Dr. John Marachek eran dos científicos que habían llevado a cabo una amplia investigación sobre el 055 y que, Walter esperaba, podrían tener las respuestas que buscaba sobre el secreto de autoconservación. Estos científicos fueron los primeros en descubrir la naturaleza antimemética del 055, realizando numerosas pruebas con personal de la clase D para ver si era posible crear registros escritos factibles, bocetos o cualquier otro registro o impresión que pudiera eludir sus efectos anómalos. Los efectos desorientadores y destructores de la memoria del 055 se extienden también a cualquier material relacionado con el 055. Parecía ser un código verdaderamente indescifrable, pero el Dr. Hughes puede haber encontrado finalmente algunas grietas en la armadura. Para empezar, el hecho de que seamos capaces de recordar que el 055 es antimemético es una excepción irónica a sus cualidades antimeméticas. Esta revelación también inspiró otra realización del Dr. Hughes. ¿Sería posible descubrir más sobre el 055 a partir del proceso de deducción en lugar de la típica inducción? En otras palabras, ¿podrían aprender sobre el 055 averiguando todo lo que no es en lugar de lo que es? El Dr. Marachek diseñó un experimento con el Dr. Hughes para explorar esta teoría. Diseñaron el experimento en torno a una simple pregunta: ¿el 055 no es esférico? Al diseñar la pregunta para averiguar específicamente qué no es 055, esperaban subvertir los poderes antimeméticos de la anomalía. A Walter le fascinaba este posible método para obtener respuestas. Marachek y Hughes descubrieron que, aunque el proceso de interrogación de los expuestos era a menudo arduo y frustrante, ahora podían afirmar definitivamente que el 055 no es una esfera. En teoría, es posible descubrir la verdadera naturaleza del 055 mediante un aluvión casi interminable de preguntas deductivas, aunque sigue siendo una cuestión abierta si el mando autorizaría los recursos para una prueba tan extensa. Walter, en su desesperación, rogó a Marachek y a Hughes que le autorizaran a ver el 055 él mismo. La curiosidad se había vuelto demasiado grande durante su búsqueda como para quedarse con el simple hecho de que el 055 no era esférico. Necesitaba ver esa cosa. Y después de varias semanas de rellenar formularios y reducir la burocracia, por fin se le concedió su deseo. A Walter Bainbridge se le permitió una audiencia privada con el SCP-055, el objeto de su obsesión de meses. Los de fuera observaron que Walter pasó algo más de una hora en la cámara de contención, haciendo fotos, dibujando bocetos, tomando notas, grabando registros de audio y recitando mnemotécnicas de memoria. No escatimó esfuerzos para contrarrestar los efectos antimeméticos del secreto de guarda personal. Estaba convencido de que no sería derrotado por su némesis no esférica, no después de todo este tiempo y esfuerzo. Una vez finalizado su tiempo en la cámara de contención 055, se retiró a su despacho para digitalizar por fin sus exhaustivos hallazgos, de modo que su supervisor, el Sr. Kovac, se desentendiera por fin de él. Walter sonrió, respiró profundamente y comenzó a teclear. SCP-059, clase Keter. Esta anomalía es un mineral radiactivo que emite una radiación única conocida como radiación delta. La exposición a esta radiación ha causado extraños crecimientos de hongos en los infectados. Espera, ¿de qué se supone que se trata esto? Oh, bueno, no podía ser tan importante. De todos modos, consulte SCP-096, el chico tímido, y SCP-3008, atrapado en IKEA, para ver más historias inolvidables de la Fundación SCP.